Bueno, buenas noches. Estamos en Aluvión, en este hermoso espacio cultural, en el aniversario 143, ¿no es cierto?, de nuestra hermosa ciudad de La Plata. Acá con, bueno, ya en breve te vamos a presentar, Nano, pero estamos con Nano y con amigo y compañero Maxi. Maxi Juárez. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por estar acá de nuevo en Aluvión con nosotras. Me encanta venir a charlar con Nano y con todos los compañeros. Estamos acá con un par de, como dijo Maxi, de compañeros y de compañeras, festejando los 143 años de la fundación de la Ciudad de La Plata y para contar un poco la cocina de por qué hacemos esto y cómo surge esta iniciativa de juntarnos a charlar y conversar sobre La Plata. Teníamos ganas de hacer este encuentro, de seguir un poco con este formato de Aluvión en vivo, que ya tuvo sus inicios con los secundarios, con Nano el 17 de octubre, conversando sobre cosas de las que quizás hablamos cotidianamente en el pasillo, en la MUNI o entre compañeros, entre compañeras, darle alguna vuelta para tener eso, la oportunidad de volver a celebrar y a festejar otro aniversario de la hermosa ciudad en la que elegimos vivir, militar, trabajar, hacer tantas cosas todo el día, todo el tiempo. Así que, bueno, un poco con esa excusa, encontrarnos para decir cosas sobre La Plata, ¿no? Dicho mal y pronto. Está muy bien. Sí, el otro día lo convoqué a Nano para un programa que tenemos y para hablar de la interna del Partido Justicialista, de la elección de la provincia de Buenos Aires, de la elección nacional. Bueno, hicimos un balance político muy interesante. Temas tranquilos. Temas tranquilos, temas que le gustan a la militancia, pero bueno, estando en el 143 aniversario de la Ciudad de La Plata, a mí lo que me gustaría escuchar de vos que habitás hace mucho tiempo esta ciudad y militás hace mucho tiempo acá, ¿qué es lo que identifica a la Ciudad de La Plata para ser una ciudad ícono de la Argentina y a nivel mundial? Bueno, primero que nada, me gusta mucho este formato, estar acá, que haya compañeros, compañeras alrededor, que haya gente en este centro cultural, estar con ustedes también. Para los que no lo saben, nos conocemos mucho, de hace mucho tiempo, y charlamos muchas cosas, entre ellas algo que es maravilloso y que por supuesto está llegando a su aniversario, que es nada más que y nada menos que la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Mirá, sin ponerme romántico, yo creo que la ciudad lo que tiene en sí es que es una suerte de sueño maravilloso, que tiene una gesta, que tiene una construcción a lo largo del tiempo, pero que ese sueño es inconcluso, con lo cual da todavía mucho para seguir aportando, para seguir construyendo. Y eso es en gran medida lo que por ahí a uno lo atrapa cuando llega a esta ciudad. Viste que cuando vos pasás por muchas ciudades, sin desmedro de nadie, por favor que nadie se me enoje, tengo muchos amigos además en otras localidades, por supuesto, pero cuando vos llegás a La Plata te das cuenta que llegaste a La Plata. Es decir, hay ciudades que vos las transitás, pasás de una a la otra y si no conoces bien no te das cuenta el cambio que en esta ciudad es muy claro. Y por supuesto eso tiene que ver con que es una ciudad que se lleva adelante. Yo diría que tiene dos cosas trascendentales. La primera, que es la conclusión de una larga etapa de luchas intestinas, digamos, de la conclusión de una idea de proyecto nacional en la Argentina, que llevó mucho tiempo, muchos años, y sin romantizar la etapa de 1880 y demás, pero claramente las peleas intestinas dentro del país se terminan finalizando con lo que es la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, arduamente resistido, de hecho muy cercano a la consagración de la Ciudad de La Plata, que se lleve adelante la ley que finalmente termina emplazando en lo que se conocía como las Lomas de Ensenada, esta ciudad que hoy conocemos. Se da un levantamiento y una batalla varias batallas, pero dos muy fuertes, entre lo que era ya el Estado federal, nacional, y la resistencia en ese momento de sectores de la provincia de Buenos Aires, en la cabeza de su gobernador, Carlos Tejedor, que son batallas muy cruentas, digamos, ¿no? La conclusión de eso, que fueron unos años previos a 1880, termina, por supuesto, cediendo la provincia, su capital para la federación, digamos, para la nación. Y en lugar se estudian varias ciudades, en lugar de llevar adelante el desarrollo en ciudades como San Nicolás, Belgrano, fueron varias las ciudades que estuvieron en estudio de una comisión que se hace ad hoc,
se define en esta ciudad por un tema que me parece trascendental, que es que además está pensada en el marco de una producción que pueda tener salida del puerto, y que el puerto de La Plata, precisamente como se había perdido, digamos, el puerto de Buenos Aires, un puerto central, gran elemento de conflicto durante todo el siglo XIX, bueno, después la conclusión del puerto de La Plata atraviesa otra cosa que, digamos, otras instancias, digo, que después podemos volver a charlar, digo, pero esa era la idea. Entonces, como esto es una zona baja cercana al puerto, se decide en la parte más alta, digamos, donde está. Está bien. Una de las características que estuve leyendo, porque me instruí antes de venir, es, bueno, es una de las primeras ciudades planificadas antes de su inauguración, no solamente planificadas, sino inspiradas en las ciudades como más emblemáticas del mundo. Puede ser, no sé, Washington DC, leí París, el libro de Julio Verne, de todo eso que se relata de la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que más hoy se ve, se transita, se puede ver en las plazas? Bueno, yo creo que lo más, y es parte de esto que te digo de una ciudad atrapante, ¿no? La construcción de espacios públicos, de ámbitos de encuentro de ciudadanía que está en esa planificación inicial, las plazas, las avenidas anchas, ¿no? Las plazas, digo, cada 6 cuadras, pero también hay una armonización entre el paisaje y el desarrollo arquitectónico de la ciudad con la posibilidad de habitarla sin sentir el hacinamiento. Uno piensa, para no irnos a otras ciudades del mundo, digo, en Palermo, por ejemplo, ¿no? Sí. La posibilidad de ver el cielo, uno tiene que inclinar la cabeza para arriba por la enorme cantidad de edificios que hay, y esa sensación de que vas caminando, viste, por veredas que te expulsan, que te están sacando hacia afuera por la dimensión de las construcciones. Bueno, eso en la Ciudad de La Plata, ahí es cuando te digo que hay una gran diferencia. Hay un tema de los piojos muy viejos que se llama Los Mocosos, creo que algo así, que habla un poco de esto, ¿no? De los negocios, dice, devoran la estación, como una cosa de construcciones que van consumiendo y comiendo los espacios que transitamos, que son para... bueno, me parece que esta ciudad ha logrado sostener y defender eso. Por supuesto que con el paso del tiempo hay mucho para analizar, hay mucho que se ha trastocado, hay mucho que hay que recuperar también en torno a esa idea y ya vamos a dialogarlo a lo largo de la charla. Bueno, es un poco eso de la ciudad higienista, algo así, que se llama La Plata. Esa es la corriente, es lo que me decías. Esa es la corriente de Benoit y de grupo de ingenieros, además, que llevan adelante la planificación de la ciudad, del casco histórico particularmente en ese sentido. De ahí hay una idea que es que el libro de los 500 millones de la Begún, un libro de Julio Verne, que era un gran innovador además, ¿no? Pensar en sus novelas, muchas de sus novelas son avances tecnológicos y científicos que en el momento en el que se están escribiendo las novelas o se terminan de escribir las novelas todavía no fueron desarrollados del todo, pero claramente era una mente muy, muy avanzada y que estaba muy informada también de... Se dice que cuando Rocha plantea que va a ser una ciudad como capital para la provincia de Buenos Aires, le acercan este libro como idea. Es cierto que si vos ves el libro dice cada 5 cuadras una plaza. O sea, el diseño de la ciudad ideal, creo que era el doctor Sarracín, me parece, no me sale Sarraín, algo así. No me puedo acordar el nombre del personaje central que diseña esta ciudad en un lugar de California. Compra un lugar y hace una ciudad modelo, un francés, espantado, digamos, por una París hacinada, donde los desechos de las personas se tiraban en la calle, donde no hay espacio y ámbito, y por supuesto que venían de la fiebre y las muertes que había habido en ese momento. Se diseña esa ciudad. Bueno, ese modelo es muy parecido, es muy aplicable, la idea de cada 6 cuadras una plaza, creo que dice cada 5 el libro, sí. Lo leí hace un tiempo. Pero bueno, muy en ese sentido. Se dice que Sarmiento operaba en los diarios en esa época en contra de La Plata, en contra de Dardo Rocha, y que vino a La Plata y bueno, se quedó como impresionado, le encantó, dijo que estuvo bien, digamos. Ese fue como uno de las grandes victorias, digamos, ¿no? Sí, no me acuerdo, un seudónimo tenía Sarmiento, no me acuerdo. Le ganó Sarmiento a La Plata. Tenía un seudónimo Sarmiento donde escribía en la prensa de Buenos Aires. Igual
más allá de que claramente hay una interna política entre Roca y Rocha que se da muy prematuramente, Roca, es designado el padrino de la ciudad y no viene en el momento en el que se pone la piedra fundamental. O sea, hay cosas para... y por supuesto estaban discutiendo que también es interesante, ¿no? Rocha quiere ser presidente, eso y en su idea... la dimensión es una obra tan grande como la Ciudad de La Plata. Y es interesante como para ponerlo en el marco de muchas veces las discusiones políticas hoy. Yo te he escuchado decir muchas veces eso, como mirá en ese momento, digo, comparando a veces con la actualidad, con esa diferencia entre la interna y el internismo de la que hablaban ustedes el otro día en el programa, como en ese escenario una discusión de una proyección para un tipo que quería ser presidente era construir una ciudad. Digo, a veces cuáles son las cosas que discutimos en este presente o que se discuten en este presente en función de... ¿Cuál es tu plataforma? Claro. La Ciudad de La Plata. Tal cual. Está muy bien, está muy bien. Es una dimensión, es una gran dimensión. Cuando uno piensa en la idea del Estado, ¿no? De la proyección, de la planificación, digo, ¿qué tiene que, digamos, cómo el Estado se piensa para una sociedad, ¿no? Garantizando el bienestar común a lo largo del tiempo. Y en eso la planificación es trascendental. Y muchas veces hoy, lamentablemente, digo, ¿no? La política discurre, se banalizan muchas cosas, se plantean discusiones en el marco de polarizaciones, de dicotomías, que no tienen sentido en términos reales, digamos, que no favorecen a que la sociedad sea... empática, que pueda desarrollarse de manera armónica, que los desequilibrios sociales que hay permanentemente, que surgen en cualquier lugar y del mundo, sociedad y tiempo histórico, bueno, el rol del Estado, por lo menos a partir de la modernidad y de la etapa contemporánea, diría yo, la lectura que es la del bien común, ¿no? La de regular esos desequilibrios sociales, digo, para quien sea, y esto está consagrado ya en normas, insisto, a lo largo del mundo, ¿no? Después, bueno, aparecen situaciones, contextos históricos como el que estamos viviendo, donde eso pareciera desatarse de otra manera. Pero ahí está esta idea de este grupo de grandes intelectuales, además por otra parte, de pensar el desarrollo de una ciudad, de planificarla y habitarla después, y que esa ciudad, insisto, sea... jerarquice, bueno, los espacios comunes y demás, y también una idea de modernización. O sea, el higienismo es una corriente en ese momento... pujante, digamos, que está consagrándose en el mundo y es tomada acá, pero además pensá que esta ciudad, sus edificios, que son edificios hermosísimos, y me refiero a los fundacionales, la legislatura, concurso internacional, los mejores arquitectos de Alemania, aparte de un concurso internacional, ¿no? Gobernación, el Palacio Municipal, todo ese eje fundacional que además se hace en 4 o 5 años, con un esfuerzo enorme también de unas corrientes migratorias de italianos, fundamentalmente. Es la mayor, los mayores habitantes de la Ciudad de La Plata en ese momento duplicaban a los argentinos para el año 84, por ahí, se rompían el lomo laburando, y que son los que después van a hacer los comercios, la zona del cordón hortícola, ya tiene, digamos, larga data, inclusive los primeros censos de la producción hortícola de ese momento, más por ahí en la zona mucho más cercana de hoy, los hornos, bueno, los hornos también en la fábrica de ladrillos para poder construir en ese momento esa ciudad que iba creciendo, pero es la primera ciudad electrificada de Latinoamérica. El tranvía se experimenta acá antes que en Buenos Aires, el tranvía eléctrico quiero decir, después, bueno, por distintas razones vuelve a ser tirado a carro hasta un tiempo, hasta iniciado el 1900, pero digo, es realmente es muy pujante. Y bueno, y el crecimiento también, el crecimiento demográfico de la ciudad en ese tiempo se acelera mucho. Por eso digo que no es solamente la cuestión, además de lo igualitario, también tiene que ver con una idea de modernización y de acceso comunitario a esos beneficios de la modernización de la ciudad. Dijiste algo que me gustó al principio de vos llegás a La Plata y te das cuenta que estás en La Plata, ¿no? Como que hay algo en la ciudad de que estás acá y al toque te das cuenta de que estás en La Plata. ¿Eso tiene que ver con alguna de estas cosas que nombrás del eje más fundacional de la ciudad o pensás que tiene más que ver con cosas más del presente, de cómo la ciudad se fue modificando y cambiando a lo largo del tiempo? ¿Qué pensás para...? Tiene que ver con esa traza, por supuesto que se fue modificando, pero la traza en sí se mantiene. El eje más fundacional. Claro que sí, esa es una gran diferencia. Bueno, se le dice la ciudad de las diagonales fuera de acá. Bueno, hay cosas además, pero que son parte de esa...
de esa planificación amigable con transitarla, con andar en la ciudad. Lo mismo que estos edificios, son edificios, digo, de verdad, muchos que asemejables o superiores a muchos edificios consagrados de Europa, ¿no? Eso, digo, también hay una cosa, digo, lo que hoy es el pasaje Dardo Rocha, la misma catedral, son edificios que no se encuentran, y además cuando uno piensa, en la actualidad, es muy difícil pensar un Estado que pueda llevar adelante... Construir esas obras. Claro, semejantes obras, en semejante tiempo, no es algo que... Bueno, la catedral se hizo como en 2 momentos, ¿no? Porque la primera parte de la catedral se construyó hasta cierto momento y después en los 90 fue que le crecen las torres a la catedral, se ¿no? concluyó. Tardó como 100 años. Tardó como 100 años. Como en 100 terminar, años sí. literal en inaugurarse concretamente. Y bueno, lo bueno lleva tiempo. Para mí es la catedral más Bueno, hermosa esa del historia mundo. también está llena, por supuesto, de mitos también, del por qué no se concluyó y demás, hasta que... El mito de la En masonería. la gestión anterior de todo Julián eso. Lac, claramente. Sí, hay mucho de las como en estatuas de todo la en la Plaza ciudad de La Plata, Moreno. casi todo tiene alguna mitología que le da también Sí. una Y aura distinta. el peronismo con la ciudad de La Plata tiene alguna relación más allá de la República de los Niños, la inspiración de Walt Disney, ¿es el 17 de octubre o qué conexión tiene, además de esas dos? ¿Qué conexión tiene ahora? Sí, ahora, en el pasado, ¿qué aportó el peronismo a la ciudad? Si aportó en esta construcción histórica de Dardo Rocha, Benoit, la generación del 80. El peronismo va a partir del 46. En el 46 se elige la fórmula Perón-Quijano y acá Mercante en la provincia de Buenos Aires. Pero los municipios todavía tienen la normalización de las elecciones municipales, va a tardar 2 años más. Por eso esta es una ciudad desde su génesis y a lo largo de la historia con mucha intervención además de la provincia, ¿no? De hecho, después de la Constitución del 49 vuelve, como en muchas capitales del mundo, a el intendente a ser designado por la gobernación. Pero en esos 2 años hay... Ahora, vos fijate, es una disposición de Mercante, yo no me acuerdo si el nombre es juntas comunales, pero consejos comunales, por ejemplo, ¿no? Donde las instituciones y la sociedad y la comunidad participa de la planificación de la política pública. En el año 1947 se lleva adelante eso. Mirá, vos digo ya Mirá. Una idea... por supuesto que hay un crecimiento de la obra pública, del alumbrado. Estamos hablando de ese proceso, de ese momento inicial del peronismo también. Pero yo creo que si vos pensás la obra en general de Perón, del peronismo, vos dijiste más allá de la República de los Niños, yo no te diría tanto más allá. No Así que existe parque, no existe parque de esas dimensiones que tenga una perspectiva pedagógica en el mundo. O sea, no sé si en el mundo, pero por lo menos te puedo decir en América. No existe. Entonces, es un poquito más acá, digamos, es realmente un punto, un hito para pensar la ciudad. Es inevitable pensar la ciudad sin la ciudad de los niños en su momento, después la República de los Niños, porque además tiene un sentido de integración. Nuevamente volvemos al concepto de planificación, ejecución e integración comunitaria trascendental. Sobre todo además en las primeras edades de la infancia, en la construcción de una idea de ser parte de una nación, de un país, de una comunidad. Pero fíjate hoy, pasaron muchas cosas. Vamos a hacer un salto muy grande si lo pienso de la historia. Pero a partir del 57 saben todos que ya Berisso, Ensenada dejan de ser parte, que en ese momento era una misma jurisdicción. Pero bueno, hoy el peronismo, y tiene que ver con esto, digo, por eso el peronismo vuelve a ganar, vuelve a gobernar. Explica lo de que dejan de ser parte, porque por ejemplo, en mi generación, yo es algo que conocí con la militancia, no tenía ese relato, o al menos no recuerdo de la escuela, por ejemplo, y yo soy de acá de La Plata, fui a la escuela acá de La Plata, que nadie me haya explicado, creo que me lo explicaste vos, de hecho, una vez hace un tiempo, de cómo es que se divide Berisso, Ensenada y La Plata durante la fusiladora del 55. Claro, Sí, en el 57, pero sí, tal cual, es el mismo proceso, sí. Tiene que ver con que tanto en Berisso como en Ensenada, pasa bastante al día de hoy, pero en ese momento en ese momento todavía estaban funcionando en gran parte los frigoríficos, eran zonas de un polo industrial en general con mucha tránsito de obreros. El 17 de octubre, el emergente del 17 de octubre, digamos, del peronismo, la piedra fundamental del peronismo, se da y se sitúa en Berisso, en realidad en toda esta zona, en toda esta región, con lo cual era una zona de mucha base peronista. Lo que la Revolución Libertadora, fusiladora, conocida popularmente en el año 57, ya en vísperas, digamos, de una salida a un proceso electoral,
hace, por supuesto, esta lectura y lo que hace es dividir esos dos distritos para que la capital de la provincia de Buenos Aires no vuelva a ser gobernada por el peronismo. Es una decisión que, si vos te pones a pensar, Berisso, Ensenada, La Plata, la integración comunitaria que hay, la integración regional que hay e institucional por supuesto no municipales, pero de instituciones nacionales, hay muchísima integración. A lo largo del tiempo se fue encontrando cada vez más independencia, como siempre pasa con estas definiciones, pero estuvo pensada de esa manera. Vuelvo a lo mismo, cuando la ciudad se planifica, se piensa sobre el puerto, basada en el puerto. Bueno, se le cercena, por ejemplo, claramente, más allá de la administración conjunta de hoy, pero eso, bueno, también es interesante decirlo que por más que se tomaron esas decisiones que sin lugar a dudas afectaron en términos electorales, después el peronismo atraviesa muchísimo, estamos hablando de 18 años de proscripción, sí, etcétera, claro. Bueno, pero en la reapertura de los procesos democráticos, yo no hice la cuenta ahora, pero del 83 a esta parte hay una clara, no sé si mayoritaria, pero creo que sí, que es mayoritaria de gobiernos peronistas, digamos, ¿no? En términos de temporalidad. Y bueno, y hace poquito, pese a todas esas definiciones históricas y los 18 años de proscripción, etcétera, bueno, también la persecución por parte de la última dictadura militar, una gran base de los detenidos desaparecidos son de nuestra ciudad de La Plata, es la ciudad con mayor cantidad de detenidos desaparecidos por metro cuadrado en el país, y muchos de esos, por supuesto, de la juventud peronista, de trabajadores del peronismo, y sin embargo, después de todo eso, hoy tenemos un gobierno con una clara identidad del peronismo, ¿no es cierto? Y volvemos a retomar ideas, yo también después me gustaría charlar por eso, porque estamos yendo muchas preguntas que van y que vienen, pero es interesante. Volvemos a retomar ideas también de la gesta de la ciudad, de la planificación histórica de la ciudad, que tiene que ver con que el peronismo no se sugiere en ningún momento, no tiene esos prejuicios, digamos, ¿no? A veces sí, algunos compañeros, no voy a decir que no, pero conceptualmente el peronismo se nutre, es una idea de sincretismo fenomenal y extraordinario, de distintas corrientes filosóficas y, por supuesto, de prácticas que cuando son buenas y hacen y van en beneficio de la comunidad, se toman. Y punto, y se ponen en ejecución. La discusión doctrinaria, la discusión ideológica no va en contra de eso, y tampoco es, por supuesto, asumir la ideología de aquel que estás tomando una idea que es que es buena y que sirve y que funciona para la comunidad. Bueno, recién caminando un poco, ¿no?, por el tiempo, recién en la década de los 90, cuando llega ALAC a sus primeras gestiones, se retoma como el proyecto fundacional de La Plata, que es el de la generación del 80, que vos habías hablado, y podemos hacer tipo una conexión entre, ¿no?, generación del 80, peronismo, La Plata, en esos primeros inicios. Ahí que se retoma para después pararse donde están ahora. Mirá, yo digo, más allá de la gestión de julio de los 90, que hay mucho, que además se ve hoy cuando vamos a un bar o llevar una obra pública, hay una memoria popular, comunitaria, de que la obra llegó a Alto de San Lorenzo o hasta la última gestión de julio, que la obra de muchos lugares, en muchos casos nos pasa eso. No digo que no haya pasado nada en el medio, pero realmente eso se nota y mucho. Pero creo que en los 90 además lleva adelante en realidad más en el 2000, pero en ese proceso, ¿no? Porque en el 90 es un proceso de 16 años, un plan estratégico llevado adelante por la universidad, y tenés una planificación, un modelo y una idea de ciudad, de recuperación del patrimonio, de planificación en términos de crecimiento, un código de ordenamiento urbano que establece en ese momento, código de ordenamiento urbano también es, digamos, el plexo jurídico que establece las normas que establecen, son varias, las normas que establecen, por eso están en un código codificada, que establecen qué es, cómo se va a desarrollar urbanísticamente la ciudad. Entonces, dónde va a crecer, cómo va a crecer, dónde se puede emplazar una industria, dónde no, dónde hay un sector productivo agropecuario, hortícola, como en el caso de nuestra ciudad, dónde se puede hacer un edificio, dónde se puede hacer un edificio y qué altura, etcétera. Bueno, todo eso está dentro de este código. Eso permite, por supuesto, a quien quiere invertir y a quien quiere habitar la ciudad, tener una lectura de cara al futuro. Bueno, si yo me quiero ir a vivir a una zona de campo, esto va a ser una zona de campo, digo, no me lo van a cambiar en
en 2 años, ¿no es cierto? Esto va a ser, bueno, esa idea, insisto, que tiene su génesis en Rocha y en Benoit y toda esa generación, ahora, después de mucho tiempo, te digo un dato rápidamente, hasta hace, vamos a decir, 10 años para atrás, ¿no? La ciudad tenía 270 kilómetros cuadrados de tierra urbanizada sobre 970, ¿no? Si era el resto campo, bueno, otro tipo de indicadores, en su gran mayoría rural intensivo, una parte importante también rural extensiva, y otro tipo de indicadores urbanísticos. El rural intensivo son las quintas que nosotros conocemos, ¿no? Sí. En los 8 años anteriores, digamos, se llevaron adelante desarrollos urbanísticos por 220 kilómetros cuadrados de ciudad. Es decir, prácticamente otra ciudad nueva en 8 años. En 8 años. Si alguien, está bien, la generación de Rocha, me dirás, llegó en gran parte, en 8 años, una gran cantidad de desarrollo urbanístico. Bueno, estaba planificando una ciudad que no estaba siendo habitada. Y claramente esto no se hizo sobre la base ni de ninguna planificación. Las manchas urbanas van saltando sobre el mapa sin ningún tipo de coherencia. ¿Cuál es la coherencia urbanística? También es bastante simple. Es compacta. De ir ciudad, y va creciendo hacia un sentido, norte, sur, oeste, pero siempre va compacta. Cuando vos tenés, lo voy a decir en bruto, ciudad, campo, ciudad, ya estás atravesando una distancia de campo donde tenés que, sin necesidad de demanda de infraestructura, de transporte público, recolección de residuos, servicios, etcétera, porque es una zona de campo, o en realidad una demanda mucho menor, digamos, de toda esa infraestructura, la tenés que atravesar igual para llegar a la otra parte. Bueno, eso encarece los costos, encarece todo para el resto de la comunidad. Claramente eso se hace porque a alguien le conviene, porque tiene esta tierra, porque esta tierra tiene un valor antes de ser urbanizada, y a partir de que el Estado permite, o un gobierno, mejor dicho, en conducción de un Estado, permite que eso se urbanice, tiene una ganancia extraordinaria, fenomenal. La mayor ganancia en el mundo, la mayor rentabilidad, perdón, en el mundo, te la da a partir del suelo. Eso es, digo, no la que más plata genera, para no confundir eso, pero sí la que más rentabilidad en términos de inversión, exactamente, y de inversión y después digamos, en el desarrollo de la misma. Es decir, vos tenés un campo, tenés que hacer, y acá lamentablemente además, pero bueno, no me quiero meter en eso, pero lamentablemente además las inversiones que tienen que hacer los propietarios para poder urbanizar tampoco se hicieron en la medida que se tenían que hacer, etcétera, etcétera, con lo cual el costo y el beneficio tiene una diferencia abismal que la terminamos pagando en gran medida los platenses. Por eso llevamos adelante un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que diría yo que es realmente recuperar el legado de los fundadores, de los pioneros de esta ciudad. Claramente, estamos pensando unas pautas de crecimiento de la ciudad de La Plata de cara a los próximos 100 años. O sea, las personas que quieran vivir en esta, digo más también, digo 100 años para poner un... Julio digamos, lo dice así, que es algo que está bueno, que el intendente lo pone en esos términos, también para hasta correrse de un lugar, bueno, estamos proyectando va más allá de mi gestión, del tiempo en el que yo voy a ser intendente, es tomar una decisión junto con un montón de instituciones de sumo prestigio y de formación profesional, como la Universidad Nacional de La Plata, otros, la Universidad Católica también, ¿no? Hay muchos entes que son parte de los colegios profesionales, es tomar una decisión de proyección de 100 años de la ciudad que va a impactar en muchas generaciones, y bueno, eso es aparte de lo que se está discutiendo, o se viene discutiendo desde el principio de esta nueva gestión de Julio, ¿no? Ahora, año tras año en el Consejo y demás. Totalmente, a ver, yo te diría que es como la madre, ¿viste? La parte, digamos, angular de este gobierno, de esta etapa, está sin lugar a dudas en ese código. Y de nuevo, cuando uno piensa, y algo que vos decías interesantísimo, cuando uno se piensa en un lugar de Estado, de gestión, primero está gestionando la cosa pública, ¿no? Claramente, si no... Y lo último que hay que hacer es pensar desde el corto plazo, pensar desde los años de la gestión. Precisamente, si uno sigue hablando de Rocha, si uno sigue hablando de Benoit, si esto sigue siendo destacado a nivel internacional, la ciudad, es porque esos tipos no estaban pensando, digo, sí, había una discusión sobre la presidencia y enhorabuena, y enhorabuena que la resolución sea una ciudad. Y de ahí pero nace un mito. La proyección de la ciudad, la ciudad, la inversión que se hace en esta ciudad, por supuesto que esas personas saben que van a ser concluidas muy posterior a su propia vida, a su propio mandato de vida, claro. Entonces, el peronismo terminó algunas
cuestiones que no había podido terminar entonces Dardo Rocha, qué sé yo, la catedral, Plaza Malvinas, después se sumaron otras nuevas como el Estadio Único de La Plata, el teatro, la nueva inauguración del teatro, bueno, muchas obras como emblemáticas. El Parque de la Ancianidad, que es el Parque Pereira Iraola, con la idea de que tuvieran un lugar. El Parque Ecológico. Bueno, todas esas cuestiones, eso jugó algún papel después de haber estado el peronismo afuera de la gestión municipal para llegar a una unidad, a un consenso entre muchos compañeros para, valga la redundancia, para acompañar a Julio Lac de vuelta en el 2023? Mirá, yo creo que, no sé, hay varias cosas, ¿no? En términos de lo que... No, lo que pasa es que, verdad, por ahí a veces las preguntas como que estamos yendo en determinadas direcciones pero me parece que la parte, digamos, veníamos de 8 años de una gestión que realmente no tenía un arraigo en la ciudad en términos de pensarla como el lugar común, como la administración pública central y estratégica para el desarrollo de la comunidad. Eso se notó, se vio. Por supuesto que después hay un montón de cuestiones y factores políticos que uno no puede explicar por qué alguien gana o pierde una elección en función de un tema, de una situación. Pero yo creo que hoy, sobre todo, cuando podemos pensar estos 2 años y una mirada para atrás y vemos cómo fuimos recuperando espacios para la comunidad, patrimonio, lugares comunes, se nota muchísimo todavía más la carencia de donde veníamos, ¿no? La decadencia de donde veníamos. Y en eso hay creo que cuando Julio se plantea nuevamente, y yo sé que es de alguna manera una ofrenda personal al colectivo, al conjunto, y tiene que ver con el amor que tiene por la ciudad y con la responsabilidad que siente como dirigente político, de que la hora lo necesitaba, lo estaba llamando. Bueno, muchos fuimos parte digamos, coincidíamos con eso, él iba escuchando eso, iba buscando a ver si, porque además también hubo mucha consulta por parte de él, eso también genera una diferencia con muchos dirigentes, digamos, ¿no? Cuando uno va a una empresa colectiva, tiene que primero ver si el escenario, digamos, si va a haber un acompañamiento, no eso a través de una imposición, quiero decir, sino que realmente fue un emergente de muchísimas perspectivas, necesidades, demandas, enamoramientos, que se pusieron al servicio de esa causa. Y creo que la virtud ha sido saber, y sigue siendo, al día de hoy, saber conducir, contener, llevar adelante esas expectativas, porque también es cierto que el peronismo tiene una lectura, si querés, nostálgica, interesantísima, porque, bueno, en gran parte de nuestra utopía siempre fue, viene de atrás, ¿no? Es un gobierno que llega, el peronismo se crea a sí mismo sobre la base de la acción de un gobierno. No hay una utopía, no hay un libro que dice, bueno, sí, para ser peronista antes del 17 de octubre del 45 hay que hacer tal cosa. Aparece a partir de ahí, se empieza a gestar esa idea. Ahora también, cuando uno precisamente toma esa génesis, no tiene que ser para, como decía Jaureche, ¿viste?, ir a llorar sobre la tumba de retomar esa idea es precisamente poder pensar las expectativas que tiene la comunidad y pensarlas de cara a futuro y poder proyectar una idea política, una identidad, una fuerza, una planificación y una acción en torno a resolver esas expectativas de la comunidad, que es lo que hizo el peronismo en su génesis. O sea, ahí está en todo caso tomarlo, la parte virtuosa de la génesis. Me parece que ahí pasó esto en la Ciudad de La Plata. Había un montón de expectativas que estaban diseminadas. No por nada se va a una elección con 5 listas y se constituye además un modelo político, porque no es necesariamente lo que pasó en la Ciudad de La Plata, por lo menos lo que viene atravesando en gran medida o gran parte del peronismo en los últimos años. Yo creo que ahí hubo una virtud que fue quien se quiera expresar, que se exprese, que arme una lista, que busque la representación de la comunidad, y si la tiene y es mayoritaria, enhorabuena. Y si no, precisamente porque es parte de una interna, porque en realidad, ¿qué quiere decir una interna? Que lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia. Tenemos diferencias. Y esas enriquecen, son proyecciones que enriquecen. El peronismo no es homogéneo, nuestro pueblo no es homogéneo, no se puede representar a un pueblo desde una lectura homogeneizante. Con lo cual, las distintas representaciones, ahora siempre entendiendo que lo que nos une es muchísimo más importante que recuperar esta ciudad, que recuperar aquel sueño inconcluso,
que de sus pioneros, que volver a pensar una capital de la provincia de Buenos Aires que nos sintamos orgullosos, que podamos decirle a nuestro amigo, amiga que vive en otro lado, pariente, que venga, que va a encontrar un recital en la Plaza Rocha que está buenísimo, que va a poder transitar la Plaza Martín, que es la plaza más importante de la provincia de Buenos Aires, y ahora lo digo, la más linda de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Bueno, eso es maravilloso, ¿está bien? Ahora, eso, insisto, se logra no desde un lugar de homogeneizar, sino que esto es lo que a todos nos parece una causa común. Bueno, trabajamos en esa causa común y cuando tenemos alguna diferencia encontramos una manera de dirimirlo, y voy a decir algo más también, sin agredir, sin lastimar, porque el otro también es necesario. Así sea el 5, el 10, el 15% de lo que representa de la comunidad, es necesario. La representación de las mayorías también se constituye de esa manera. Ahora, si vos no le das un lugar de participación a esa idea democrático, lo natural es que busque expresarse desde otro lugar. Es que deje de ser parte del todo, ¿no? Para precisamente expresarse como un todo aparte. Y eso me parece que es una deslectura muy, muy compleja. Que acá hay una cosa de Julio que a mí me interesa mucho, que es un modelo político para un programa de gestión. O sea, pensás el modelo político, la forma, precisamente, cómo interpelás, cómo haces las juntas comunales, por ejemplo. Eso es un modelo político. Le das participación a la comunidad, le decís, bueno, che, ¿cómo vamos a discutir la obra pública en este barrio? ¿Dónde la vamos a poner? Para después gestionarla. Y después, por supuesto, el compromiso, y ahí está la idea del Estado eficiente también, que es, bueno, esto que se resolvió, se ejecuta. Sucede. Y tuvo coherencia con la manera en la que Julio encaró la campaña, porque digo, Julio empezó así, las ideas para la ciudad, recorriendo todas las localidades, creo que fueron 2 veces, ¿no? Creo que 2 o 3 veces cada localidad durante todos los meses en los que empezó la campaña. Sí. 3 veces. 3 veces cada localidad, ¿no? Mateada, plaza, vecinos, levantando la mano, preguntándole cosas, recordando esos momentos que nos pasó en la campaña del 2023, nos pasó en la última campaña del 7 de septiembre, de vecinos diciendo, con Julio me llegó el asfalto por primera vez a mi cuadra. Hay una coherencia en ese modelo como participativo que también creo que fue como una bocanada de aire fresco a cómo capaz se venía dando también la dinámica de la política en el peronismo en nuestra ciudad, que es un acierto claramente y que a los militantes nos hace sentir también orgullosos, y que después junto con a través de las juntas comunales también se expresa como un modelo de gestión. Me estás viendo que te robé el mate, Sí. ¿no? Sí, ya voy. Sí, Maxi, perdón. No, bueno, el otro día justo teníamos una conversación parecida con Nano. Bueno, aprovecho que están los dos, vos, Sol, como secretaria de Juventud, Nano como secretario de Gobierno. Y yo pensaba en las elecciones, bueno, al peronismo se le pueden hacer algunas críticas, se le puede ir por acá, por allá, pero bueno, en la ciudad de La Plata, la ciudadanía y el pueblo de La Plata legitimó en las urnas, la gestión de ALAC y de la que ustedes son parte, ¿no? Y yo te decía que me marques como 3 cuestiones o 4 cuestiones como icónicas que me gustaría que repasemos ahora, ya para no sé si cerrar un poco esto de la gestión de ALAC, que más te motivan o lo sensibilizaron o digan que es icónica, que estamos recuperando la línea histórica esta que estamos hablando. ¿A mí o a ella? Yo te los dos, es un... a los dos. Sí. Pasa que ya dijimos 2 estrellas, Por como eso, el Código de Ordenamiento Urbano. Yo era por Una y media juntas cada uno. comunales. para contextualizarlo un poco, estábamos hablando como de hitos de la gestión. Y no, hay algo de la eficiencia para mí que también es muy la eficiencia, la transparencia de la gestión de Julio, de tomarse y aparte a mí perdón, no sé, capaz vos ibas a decir otra cosa, pero al principio, lo voy a decir así de la forma más vulgar que me sale, al principio había como un comentario que Julio lo dice mucho también, ¿no? Estaban diciendo que la gestión no arrancaba, estábamos haciendo lo más difícil, que era ordenar un municipio que estaba administrativa, financiera, moralmente quebrado, ¿no? Porque Julio lo marca en esos 3 quiebres, y ese cambio, creo, en el paradigma o en la perspectiva de pensar una gestión que sea eficiente, que sea transparente, que tenga prioridades claras en decir, bueno, cuál es el trabajo que hay que hacer para la proyección de largo plazo de la ciudad, con el Código de Ordenamiento Urbano, con también darle un cierre a todo ese ciclo de... Nano lo explicaba muy bien, ¿no? El negocio más rentable, que es el del loteo de la tierra, ponerle un fin a ese periodo en el que se estaba haciendo negocio con la tierra, que debiera ser un derecho o un derecho al que puedan acceder todos los ciudadanos, las ciudadanas de la ciudad. Y después, a mí al menos, lo que si me preguntan así, la verdad, lo que se vio en las juntas comunales, que fueron 25 o 26,
26 conjuntos. 26 en todas las localidades de la ciudad, ver ese proceso de los vecinos acercándose al intendente a llevar una demanda y que, no sé, me acuerdo, por ejemplo, puntualmente el caso de Hernández, vecinos transmitiéndole a Julio una preocupación por un conjunto de familias viviendo en un asentamiento, que en un mes y medio el municipio había resuelto el acceso a una vivienda para esas familias, las dificultades en relación con la seguridad, un montón de cosas. Me parece que ese proceso que se dio en la Junta es de tener decisiones de gestión con una de lógica participativa y comunitaria. No sé, a uno como militante, obviamente como parte del equipo de la gestión también lo hacen contarlo con orgullo, ¿me entendés? Como decir, bueno, che, mostremos lo que está, y creo que eso también está un poco en la cocina o en la intención detrás de generar este ámbito para hablar de La Plata. Hay que hablar más, me parece, de lo que está. Yo me acuerdo que nada que ver a lo que voy a decir, pero hace un tiempo estuvo La Tota en un streaming en Gelatina hablando del conflicto universitario, y poco hablamos de como, che, bueno, hay que hablar más en muchos ámbitos de lo que está pasando en La Plata, desde todos los sentidos posibles, y creo que desde lo que está haciendo Julio como intendente también. No sé si vos ibas a hablar de otra medida, Junta Comunal, Código de Ordenamiento Urbano, y hay un montón más, pero... Eso es lo que dije el otro día, así claro. que no me voy a... No te puedes repetir. Eso estaba... Porque me escribió mucha gente que me dijo, che, qué bueno eso, como que se explica así de manera concreta y práctica, tipo en ítems. Mirá, cuando... Queda explicativo. Cuando la decadencia empieza a ser, digamos, la moneda corriente, pasan varias cosas, pero la decadencia es esa, viste, que va pasando paulatinamente, no el golpe. Nuestra sociedad cuando tiene un golpe generalmente reacciona, bueno, todos, ¿no? O sea, cuando algo pasa de manera bruta hay una reacción, cuando le cortan el presupuesto universitario de manera dura y cruda, y se reacciona, digo, por decirte algo en términos de... Yo creo que lo que acá fue pasando en gran medida, muchas cosas fueron en una decadencia paulatina, es decir, un día en Plaza San Martín se rompió algo, ¿viste? Y nadie lo arregló, o sea, no lo arregló el Estado municipal, otro día, y un día tenías 500 personas ocupando la plaza, ejerciendo, y además el comercio irregular ahí en la centralidad de la ciudad de La Plata, y además, obviamente, en un deterioro de todos esos espacios. Es decir, hay un desorden, hubo un desorden muy grande en un desorden en términos de el crecimiento y el desarrollo urbanístico. También lo quiero decir, no hay nada en contra de llevar adelante desarrollo urbanístico. Por favor, se genera trabajo, la gente necesita hogares, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer el Estado es poner una planificación sobre eso, nada más. Poner reglas que, bueno, yo soy un desarrollador, yo ya sé lo que va a pasar, no me la estás cambiando. Yo he hablado mucho con años atrás, digamos, ¿no? Con muchos empresarios de la construcción, y siempre destacaban esto. Nosotros queremos reglas que se nos pongan sobre la mesa y vamos por esa. Los platenses, después lo que ha pasado en los últimos años, que muchas empresas no son de acá, que han desarrollado grandes, valga la redundancia, desarrollo urbanístico que han tenido. Entonces, pero de acá, porque además uno habita esta ciudad, la quiere, sus hijos son de acá. Los que vivimos en la ciudad de La Plata no pensamos que se vayan al extranjero, digo, en general, queremos que nuestra familia. Entonces vemos que el deterioro va a afectar a las generaciones que vienen, que son, digamos, fruto de nosotros mismos. Entonces ese amor por la ciudad también está en los empresarios que viven aportando, invirtiendo. De nuevo, lo que tienen que tener es una planificación. Y me parece que eso retoma esta gestión, y que cuando pone en valor las plazas, por ejemplo, está bueno eso que vos decías, no sé si había una demanda. De hecho, yo escuché muchas veces, las plazas del centro, ¿viste? Necesitamos otra cosa. Bueno, siempre que uno abre... No se puede transitar. No, y siempre que uno abre, todo el mundo tiene opinión, y está buenísimo que así sea. Pero después que hoy escucha mucha gente diciéndome, yo no estaba de acuerdo, ahora que lo veo es impresionante, porque además también empezás a darte cuenta que comercios, por ejemplo, que están alrededor de las plazas, dicen, no, ahora abro los sábados. ¿Por qué? Porque viene gente, y como abre los sábados tiene que contratar a una persona que simplemente vaya a trabajar los sábados, porque hay movimiento de personas en la plaza. Sí, sí. Literal esto, ¿no? Sí, es que... Entonces, en un momento donde el comercio está retraído, generamos política propositiva, que además también nosotros después recaudamos con eso, y con eso podemos invertir en las obras públicas en los barrios y en los distintos lugares de la ciudad de La Plata. Hay una cosa ahí muy sensata, muy de círculo virtuoso, que tiene que ver además también con la transparencia. Obviamente, si uno piensa que va a hacer negocios con la cosa pública, bueno, alejate de esto ya mismo, porque acá lo que hay que pensar de verdad es cómo llevamos beneficio a la comunidad y cómo equilibramos esos problemas que se generan en la comunidad, precisamente porque algunos tienen, muy poquitos tienen mucho,
y muchos no. Entonces el Estado tiene que tener esa lectura y eso se hace en base también a la transparencia. Si me preguntás, esas plazas había toda esta venta ambulante que se da, por supuesto, por situaciones socioeconómicas que venimos atravesando de hace tiempo, negativas. Durante mucho tiempo se creyó o se planteó como política la represión. Recuerden que en un momento la plaza de San Martín estuvo sitiada todos los días por la policía. Bueno, eso además que es un costo enorme en términos económicos. No es que cuando sale la policía vuelve. Ahora, cuando vos llegás a un acuerdo y haces que y estaba mirando en estos días, estaba leyendo, mejor dicho, en estos días, precisamente sobre esas primeras gobiernos peronistas. En la ciudad ustedes saben que hay muchas ferias que son preexistentes, inclusive en Tolosa y demás. Se regularizó. En 1946-47 se regulariza la venta, el comercio ambulante. Bueno, lo mismo, ¿cómo haces? Lo regularizás, le das un lugar. Es lo que trabajamos en Meridiano Quinto, es lo que trabajamos en distintos lugares de la ciudad. Entonces, hay una armonización en torno de una demanda de un sector que necesita un lugar para ejercer trabajo, para poder vender, y por supuesto la recuperación del espacio público, que como dice Alaga, acá lo voy a citar, es sagrado. Es para que el anciano vaya con el joven, el rico con el pobre, se encuentren todos. No puede ser para ningún ejercicio privado de nada, de ninguna manera. Eso es sagrado y nosotros lo tenemos que defender y tenemos la responsabilidad y la obligación como Estado de hacerlo. Después ya a mí me gustaría para ir cerrando, ya desde lo personal, ¿qué lugar tipo de La Plata te gusta más, te emociona más, te parece ahí, pasaron muchas cosas, gané cosas, perdí cosas, tengo 1000 anécdotas? ¿Cuál es el lugar que más destacás? Que es ahí, eso me identifica. Y hubo varios a lo largo del tiempo. Supongo que hoy es la catedral el lugar que más. Sí, porque es un lugar donde reflexiono, donde cuando voy a rezar o lo que sea reflexiono muchísimo. Es un lugar hermosísimo, es un lugar que jerarquiza, caracteriza, identifica la ciudad de La Plata. Pero además me pasa eso, a título personal, digo, en esta pregunta que me haces, es un lugar donde además reflexiono, donde puedo pensar en cosas, te diría que hasta más profundas, espirituales y de lo que uno hace, ¿no? Ponerse en contradicción con lo que uno hace. Supongo que es ese, hay miles, porque hay cuestiones también personales, de como padre, de las escuelas de mis hijas, de lugares llevar a tu hija el primer día de clases a su primera escuela, no te lo olvidás, digamos, no sé, pero en la escuela 26, digamos, en ese caso, o el jardín de infantes también, qué sé yo, hay cosas, el jardín del Ministerio de Infraestructura, mis hijas fueron ahí, depende pero te dirían eso, hoy por lo menos y en los últimos años, me pasa un poco por ahí. Bueno, también la municipalidad, porque también como concejal durante mucho tiempo, es un edificio hermoso. Y la República de los Niños. Son lugares que cada vez que voy... Dijiste un montón. Sí, por eso, bueno. Pero es que es así. Yo voy a la República de los Niños y digo, che, qué bárbaro. Hay una cosa de orgullo platense que me pasa también en el municipio, insisto, por el edificio, por cómo... Digo, y la catedral tiene, lo que pasa es que tiene esas dos, también tiene esa parte profunda, si querés, espiritual, que le da todavía un valor mayor. ¿Yo? ¿Y a vos? Yo, si tengo que pensar en un lugar que me gusta mucho de La Plata, al que no voy hace mucho, es el Parque Ecológico, pero especialmente, pienso en dos lugares. En el Parque Ecológico porque yo viví siempre en Villa Lisa, mi familia es de Villa Lisa, entonces íbamos seguido. Y después el ECAS, que es una reserva, una biosfera que está ahí nomás del Parque Pereira. Mi papá me llevaba todos los fines de semana a ECAS y vos ibas con el auto y veías los ñandús cuando entraban, era como para mí era como un planazo ir a ECAS. Yo llevé un amigo que lo escupió un ñandú. Es que te metían por la ventanilla del auto. O sea, para mí la adrenalina de tener que subir rápido a la ventanilla del auto para que no entre el ñandú era buenísimo, era como muy divertido. No, perdón, un ñandú no, No, el mío yo me acuerdo del ñandú. Una llama quise decir, perdón, una llama no, como es un guanaco, una llama. Sí. Lo escupió... Sí, lo cual hizo todavía más divertido. Adrenalina, total. Pienso en esos dos. Y el municipio a mí me pasa, ¿hace cuánto? Vamos todos los días, hace 2 años al municipio. Casi 2 años. Yo todas las veces que entro por 12 o por 11 digo, yo no puedo creer que trabajemos en este lugar. O sea, es precioso. La entrada por 11 es, obvio, por 12 sí, el palacio, pero cuando entras por 11 y ves todo... Pero ahí está, es un palacio, esa es la Es un diferencia. palacio, sí, es precioso. No, ningún municipio... creo que ningún municipio de la provincia de Buenos Aires puede decir Palacio Municipal. Que viene Johnny Depp y está bien, o sea, vas a quedar bien. Se lleva la llave, todo. Sí.
Bueno, no sé si nos quedó algo hablamos un montón de la ciudad. Vos jugaste los dos roles, digamos. De que periodista y panelista sí, y parece muy bien. bueno, Parece muy bien. la impunidad de la juventud, ponele. No, hicimos una línea histórica. Jugaste muy bien los dos roles, si querés lo Estuvo bien, estuvo Sí, como sí. gran. Muchas gracias. Claro, entrevistada y es verdad. Un poquito de cada lado. Con Sol hablamos mucho y además es un gran afluente, si querés, del pensamiento, para mí, porque además también acá hay muchos compañeros y compañeras jóvenes que además son muy representativos de los ámbitos en los que están, obviamente militantes en gran mayoría de la universidad, de los secundarios, y en todos los casos se plantean conducir un centro de estudiantes y los acompañan mayoritariamente los estudiantes, y por eso ganan en elecciones. Y es muy interesante poder, cada generación tiene su lugar, digamos, ¿no? Su punto de discusión, su punto de inflexión, y poder constatar lo que uno piensa, los pareceres de uno con lo nuevo, lo que va surgiendo, enriquece muchísimo. Por eso a mí también me gusta mucho hablar con ellos. Me pasa con ella que trabajamos en el mismo edificio, por ahí compartimos Eso un poco habla más de bien de tiempo. vos, el trabajamiento generacional lo expresaste en la lista ahí con la compañera, así que... De Julio, sí. La verdad, no, pero lo digo en serio. Julio es una persona muy convocante, fíjense, en general, digamos, es muy convocante a las nuevas generaciones, por supuesto, la diferencia que hay entre Julio y yo en términos generacionales es por ahí más o menos la misma, digo, ¿no? Hay que pensarlo de ese lugar, pero puede hablar con todos. Y hay algo que hoy pasó muy rápido y para mí, y yo no sé por qué algunos están ahí con el tiempo, pero para mí la idea del tiempo es completamente relativa. Creo que hay algo en el modelo político de la Ciudad de La Plata que hoy es trascendental para el peronismo. Y para mí eso está bueno. Digo, en un momento donde muchas veces la técnica para dirimir alguna idea, alguna propuesta es a través de las redes, en la chicana hacia el otro, ¿viste? En un parecer, pero siempre con alguna adversidad. Digo, yo creo que Perón tiene algo trascendental en la historia y que por ahí no está, por ahí lamentablemente muy puesto hoy en boga, que es la pedagogía de la política. No es que Perón no confrontaba, no tiene discurso de discusión, por supuesto que sí. Pero su gran caudal y lo que recuperamos, y aún cuando uno habla y escucha a los peronistas, ¿no es cierto?, las citas de Perón son todas pedagógicas, son todas de explicación, son todas de profundidad y de una capacidad intelectual descollante para poder en una frase sintetizar una idea, un concepto, una propuesta y además traccionar, porque también hay una cuestión sentimental, ¿no? Para mí el peronismo tiene que ver mucho con esa cosa del instinto popular llevado a un proyecto político. O mejor dicho, capturado de un proyecto político, interpretado de un proyecto político, representado y expresado de un proyecto político. Me parece que ahí Julio, sin lugar a dudas por su formación, por su historia, tiene una capacidad muy grande en torno a sostener esa idea. Vos también lo escuchás y hay una cosa pedagógica, reflexiva, que no significa la del maestro de... digamos, bajando línea y nada más, sino que hay una ida y vuelta, todo lo contrario. De hecho, con una humildad. Enorme, abierto, pero con ideas claras. O sea, eso también, escuchar no significa que uno no tenga una idea clara, no significa que uno esté buscando a través de la encuesta de la red social a ver si voy por acá o voy por allá. Y eso hoy te digo que es algo que el peronismo necesita. Que hombres como dirigentes como Julio compadezcan ante el peronismo en su conjunto para revitalizarlo nuevamente. Sin lugar a dudas, estoy de verdad muy convencido de eso. Escucho, por supuesto, hay muchísimos compañeros también con una gran capacidad de compañera. No estoy no estoy en la negación porque de verdad creo que eso no suma. Pero acá en la capital de la provincia de Buenos Aires, en un lugar donde también ya había una tesis o una idea política, bueno, acá el peronismo no vuelve a gobernar más, en propios y ajenos, no solamente en los ajenos, sino en los propios también, o en algunos propios también. Bueno, viste, con un trabajo, un método, una búsqueda de representación, porque ese método, por supuesto, como toda metodología, está asignado en una ideología. Bueno, ¿qué querés representar? O bueno, ¿cómo le llegás, no es cierto? ¿Cuál es la forma? De mucho trabajo, de mucho ejercicio, y fue en la campaña y ganamos. Y el otro día nos reíamos con un compañero de gabinete que terminamos una cosa y ya estamos con otra, ¿viste? Y una cosa grande, esa cosa de decir, bueno, salió, ¿viste?, bien redonda, y ahí ya hay una nueva. Y en eso creo que Julio es un motor, digamos, dinamizador Está bien, ahora están central. con Plaza España, Parque Saavedra, bueno, y la fiesta de
Bueno, la iluminación de las plazas es La fiesta. hablando de la obra del peronismo toda la semana de la Ah, música. toda la semana. Y sí, toda la semana de la música. Julio ahí tiene, bueno, también pasó con eso que decimos de la ciudad, se inspira en un libro. Creo que Julio un poco retoma eso, como la ciudad de La Plata como capital también cultural. Y creo que Perdón, hay me algo ahí estoy que se juega en la decisión de hacer toda una semana con eventos culturales, musicales, artísticos para celebrar el aniversario de la ciudad. Sí, es una ciudad donde un gran valor agregado, por supuesto, uno es el conocimiento y lo otro es la cultura. Y nace de un hecho cultural, que es ese libro. Haya pasado o no tan físicamente, que la idea esté sugerida, que todos nos nutramos de esa idea, significa que hay una voluntad de la comunidad, hay una cosa ahí en el sentir popular, en el sentir comunitario, de que queremos que eso haya pasado, que queremos que ese hecho fundante sea un hecho cultural. Y por supuesto que es una ciudad con las mayores bandas de rock, con una gran cantidad de músicos del folclore, de los distintos géneros trascendentales. Hay no artistas, solo de música, por supuesto, teatros, no solamente, bueno, sí, por eso sí. no solo, pero volviendo a lo de la Semana de la Música, que me parece que eso hacía referencia a vos, y a eso hay que dar un lugar, eso es parte de dar un lugar de centralidad, y además es algo que convoca, y te gusta la cumbia y vas a tener lo mismo, y así. Y eso la idea es mantenerlo, digamos, porque además también es una ciudad que invita al turismo desde ese lugar. Sí. Yo voy mucho al cine, al del Dardo Rocha, al Select, está muy bueno. Y ahora toca Él mató a un policía motorizado cruzando el charco. Y bueno, no me acuerdo muy bien, pero va a estar bueno. Seguramente va a explotar. Y van a tocar muchas bandas más que son sorpresas porque están ahí. Pero sí, ahí va a ser una cosa escuché a mucho Lag más que dijo que hay una sorpresa. No tiró cuál, pero dijo hay una sorpresa como... Así que bueno, Sol, si querés darle el cierre. Me toca todo, tengo que hacer presentaste el lugar, el Está streaming bien. en vivo, que hay un montón de gente mirando, es como para que igual después viste Sí, la cámara va mostrando, pero va mostrando y bueno, y es la idea de... estamos con esta iniciativa de darle a Aluvión esta otra dimensión de no solo encontrarnos acá y compartir algo para comer, algo para tomar, algún evento cultural, artístico, sino también encontrarnos a través de, pues seguramente hay gente que está viendo esto desde un celular, desde una computadora, encontrarnos desde distintos espacios. Gracias, Maxi, porque ya próximas veces seguramente nos vamos a volver a encontrar acá. Siempre es un gusto charlar o encontrarnos acá con vos. Y también gracias a vos, Nano. Porque bueno, un poco esto de la idea era hablar sobre La Plata, festejar desde este formato, desde esta conversación el aniversario de la ciudad. Yo me salté algo, mira, es tan linda esta ciudad que el gobernador actual se vino a vivir acá. Dice que es platense. Así que ya dice que es platense. Mirá lo linda que es, y yo creo que también gran parte del recupero de los últimos años se nota ahí en el... Habita en La Plata mucho. Bueno, por algo lo votaron. Sí. Por algo lo votaron. Eso es lo bello. Creo que y a todos nos pasa eso, ¿viste? Venimos con una idea, los que venimos del interior, transitoria en el tiempo, y bueno, ya echamos el ancla y somos tan platenses como los tiros y las diagonales. Bueno, muchas gracias.